Pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas a la segunda tanda de conferencias del ciclo de Europa, el mundo mediterráneo y la discusión atlántica de 2026. Y solamente por presentarnos un poco, tenemos gente en diferentes estados. Tenemos desde estudiantes de grado a postdocs, a predocs, a profesores asentados y es seminario, generalmente este ciclo de conferencias, la idea es justamente siempre traer una persona un poquito más junior y una persona un poquito más consolidada en su trayectoria como investigadores. Lo digo sobre todo para los estudiantes, para que tengáis una idea siempre de que generalmente solemos traer una persona que está en un momento más al principio, más al final. En esta ocasión tenemos dos personas que están muy a la par, con las dos que antecedieron en sus tesis un año de diferencia entre 2020 y 2021, durante la pandemia, un momento muy complicado, y tenemos hoy la gran suerte además de que los dos pues, van a trabajar sobre el mundo americano y sobre todo hemos tenido la gran suerte de que con todas las complicaciones que hemos tenido, con los aves, con las lluvias, o sea, hemos hecho el esfuerzo de estar esta tarde con nosotros aquí y sobre todo a Molina Villarreal se lo agradecemos enormemente porque ayer ha tenido un viaje de 2 días para llegar. Dicho esto, generalmente ¿cómo funcionamos? Son 40-45 minutos de presentación, después pasaremos otros 40-45 minutos de debate solo del primer ponente, un receso y volvemos con el segundo ponente. Entonces, tengo el placer de empezar justamente, y sin demorarme demasiado, presentar a Nahui Ollín Vázquez Mendoza, investigador mexicano que ha pasado por varias universidades, o sea, tengo aquí que ha pasado por la Universidad Autónoma de Iztapalapa. ¿Cómo se llama? Universidad Autónoma Metropolitana, Trinidad Iztapalapa. Perdón por mi... Ha pasado por la UNAM, ha pasado justamente por la Universidad Autónoma de Juárez, en la cual está actualmente postdoc, y es doctor por Historia Moderna desde 2022 con una tesis entre el mar y las montañas, la ciudad de Oaxaca y su entorno natural. Está en proceso de publicación, si no estoy mal. Sí, bueno, en realidad bueno, tú me dices si ya empieza. Dame un segundito, solamente quería terminar de presentarte y comentar un par de publicaciones, sobre todo para aquellos que tengáis más interés y que podáis después también puedan leer tu trabajo. Nahui tiene 2 líneas principales dentro de una historia ambiental, una historia económica de la costa oaxaqueña, ¿no? Y hablamos de entender la costa oaxaqueña en un contexto más amplio de la monarquía hispánica. Creo que en ese sentido las dos conferencias van a ser muy interesantes. Nahui tiene una serie de artículos sobre fraude y comercio transpacífico, un par de publicaciones, nada más voy a decir, la última, usurpación de la Real Hacienda para defender al fisco, el comercio por compañía para el ingreso de la ZOE del Perú al mercado hispano, en Oficio, revista de historia e interdisciplina. Y por otra parte tiene una línea mucho más de historia social, con la publicación de la que fue su TCG, diríamos aquí, que tuvo un premio y que se llama Pueblos a la orilla del mar. Y es muy interesante porque realmente combina una parte de la historia de las poblaciones indígenas justamente y cómo las colocamos, ¿no? Ganó el premio de diálogo pueblos originarios de Oaxaca y otro artículo que acaba de publicar ahora en 2025, La Magdalena, un proyecto fallido para congregar mulatos y pardos en la costa oaxaqueña. Así que y además una long journey, ¿no? Desde el siglo XVI hasta el XVIII. Entonces, no me extiendo más, te dejo la palabra. Vale, pues sí, muchas gracias, Pablo, y bueno, empezar agradeciendo y una disculpa por la demora, un poquito ayuda en el control. Agradezco también al doctor Manuel Guerrero que me invitó hace algunos meses cuando conocí en octubre, justamente cuando conocí también a Molina, compartimos mesa y un gusto también otra vez compartirlo y mesa, y de cierta forma temas ahí un poco conectados. En realidad ahora, platicando con el doctor Herrero de cómo podía participar en este seminario, fue tratar de acercar un trabajo que está en proceso de publicación, que fue el resultado de la tesis doctoral
que se llamaba en ese entonces Entre la mar y las montañas, política, comercio y contrabando en la costa oaxaqueña, siglo XV, siglo XVIII. Evidentemente, pues, en el proceso editorial, pues, ya uno tiene que dejar de lado un poco el formato académico y centrar un poco más a la investigación y sobre todo también darle un hilo conductor más idóneo para el público especializado y también para el público en general. Y a partir de eso, pues evidentemente cambió un poco el título y ya ahorita lo explicaré. Y lo intitulé Los resquicios del imperio, la costa oaxaqueña y sus interacciones comerciales, mercado y contrabando siglos XVI al XVIII. Y esto tiene que ver un poco porque hay dos líneas que me interesan abordar y ya se los platicaré ahorita de manera más puntual. Dice, esta obra busca estudiar el impacto que sufrieron los pueblos de indios al insertarse dentro del sistema económico colonial. En ella me enfoco en el análisis de dos aspectos intrínsecos que se desarrollaron de manera semi-informal e ilegal: el repartimiento de mercancías y el contrabando. En el primer caso, el repartimiento de mercancías o adelantamiento de dinero se puede entender como un sistema de financiamiento a la producción que articuló la economía indígena, campesina, al capital comercial español para insertarse en el mercado colonial, donde estuvo prohibido, pero fue tolerado. En tanto, el contrabando fue una práctica que buscó saltarse la legislación que trató de aplicar el monopolio real y la fiscalidad al comercio. Y bueno, para ubicarnos un poquito y conozcan el escenario que aborda esas interacciones, esta es la costa de Oaxaca. Como podrán ver, es un paisaje orográfico y ecosistémico muy diverso. Hay costa, hay selva y hay bosque. Además hay esteros, salinas, humedales. Bien. Para tal fin seleccioné un espacio representativo donde se articularon esos dos aspectos, con ánimos de problematizar los procesos históricos que produjeron y reprodujeron el sistema colonial en la sociedad indígena. La costa oaxaqueña, al sureste del actual México. La selección no fue fortuita. Como se podrá notar, he trabajado con anterioridad aspectos más puntuales en la historia de la costa. Afinando el lente, pude jugar con el nivel de escalas para entender una realidad global a partir de lo micro y cómo la reducción de escala en la dinámica socioeconómica matiza, corrige o confirma los postulados globales. Esta propuesta se articula bajo una estructura analítica dividida en un estudio preliminar que sirve como marco contextual del espacio costero para tener un acercamiento a su vinculación económica colonial, mientras que los dos restantes son el centro de la investigación. Asimismo, a lo largo del trabajo se acompaña el análisis con representaciones cartográficas, que ahorita vamos a ver, mapas construidos con base en el material de archivo y la historiografía disponible, que ayudan a entender una instantánea de los procesos descritos y estudiados. Se cierra con un anexo donde se concentra la información de tipo cuantitativa en cuadros que sintetizan los aspectos centrales que incidieron en los procesos abordados. Esos no los voy a torturar con esos el día de hoy. El estudio preliminar se compone de dos capítulos. En el primero de ellos se analiza las características más significativas del espacio a estudiar dentro del cambio de la estructura prehispánica al orden colonial. Consecuentemente, presenta una descripción de las relaciones interétnicas desarrolladas en la costa, así como el patrón de asentamiento de los diferentes componentes sociales que interactúan en la región, con la intención de distinguir la relación entre la mano de obra, los niveles productivos y sus particularidades culturales, destacando la presencia de negros, mulatos y pardos en convivencia, entre comillas, con los indios, así como sus espacios relacionales con la población europea, en especial un grupo muy reducido comprendido por las justicias reales y algunos comerciales. La primera parte de la investigación se divide en 4 capítulos, del 3 al 6, en los que, gracias a los elementos estudiados previamente, se profundizan los tópicos productivos. Allí se analiza la formación y distinción que se creó dentro del sistema económico colonial entre la costa chica y la costa central, que vamos a entender que se conforman 2 provincias o 2 jurisdicciones administrativas donde se impartía justicia en nombre del rey, que es la Alcaldía Mayor y después Subdelegación de Jicayán, y la Alcaldía Mayor y después Subdelegación de Huatulco. Se pone énfasis en el proceso por el cual se dio una especialización agropecuaria en Jicayán y su vinculación al mercado. En el primer capítulo se aborda el inicio de los procesos que resultaron de la presencia española dentro de nuevos paradigmas productivos dentro del mercado interno novohispano, iniciando con el cacao en el siglo XVI y dando paso al incremento productivo del algodón en el siglo XVII, donde va a convivir con la producción ganadera a partir de la sedación de tierras,
En el siguiente capítulo se ahonda en los colorantes naturales de la región, el caracol púrpura y la grana cochinilla, en cómo la producción de grana cochinilla se vuelve el género dominante y transforma las relaciones productivas a finales del periodo colonial. En el capítulo sucesivo se pueden ponderar los alcances del desarrollo de las salinas y las implicaciones de los pueblos cosecheros ante las reformas borbónicas. El último capítulo de esta primera parte se concentra en analizar la vinculación de la Costa Chica con los mercados locales e interregionales, donde se dio salida a la producción regional mediante caminos reales y secundarios. En la segunda parte, con 5 capítulos, se enfoca en analizar la forma en que la costa central se volvió como una zona de tránsito dentro de las relaciones centroamericanas e intercoloniales gracias al funcionamiento del puerto de Huatulco, que permitió el ingreso de mercancías que hicieron funcionar el sistema económico colonial. Para entender esa diferenciación, el capítulo 7 inicia describiendo elementos característicos de la geografía del entorno marítimo de los puertos del litoral oaxaqueño. El capítulo 8 se centra en la construcción organizativa del comercio por la vertiente de la Mar del Sur, mediante la legislación que se instauró sobre ese eje comercial, y también en la forma en que se entiende el contrabando como práctica económica. Bien, en los capítulos 9 y 10 se profundiza en los casos documentados sobre el contrabando que ingresó por la costa oaxaqueña, en concreto azogue, plata, cacao, vino, instrumentos de comercio y otras menudencias, desde un enfoque de historia social del contrabando. El capítulo final de esta segunda parte se concentra en los caminos que posibilitaron el ingreso y permanencia del comercio ilegal sobre esa parte de la costa, además, en las cuales fueron las consecuencias de los cambios en la legislación que dieron como resultado una nueva desintegración económica regional. He de resaltar que las fuentes que soportan la investigación se concentran en los aspectos locales, regionales y globales. En un primer escalón, los archivos locales, estatales y el nacional en México permiten un acercamiento documental para el análisis de las estructuras sociopolíticas de los pueblos de indios dentro de las provincias costeras oaxaqueñas. Durante las pesquisas en esos repositorios aparecieron registrados ataques piratas y la implementación resultante para la población local. En otras fuentes, sobre todo en el Archivo General de la Nación en México, aparecen esporádicamente algunas referencias sobre desembarcos o arribadas en la costa oaxaqueña. Algo que parece aislado, pero no lo es o no lo fue. En el ámbito metropolitano, en una escala global en el Archivo General de Indias, aquí en Sevilla, se encuentra una vasta documentación donde el tema es de corte imperial. El comercio informal e ilegal por la Mar del Sur e ingresado por la costa occidental novohispana. En ese sentido, la costa oaxaqueña tuvo una participación significativa dentro de esas prácticas comerciales, integrando su producción a la red comercial del imperio, enlazando a la vertiente transpacífica, es decir, México-Filipinas, con la vertiente de la Mar del Sur, es decir, Nueva España con Perú, que en conjunto se conectaba con las relaciones transatlánticas. Este masijo de fuentes tan variadas me permitió estudiar el funcionamiento del sistema económico colonial de manera general, analizando los mecanismos y prácticas que se crearon en los espacios económicos regionales y las consecuencias que tuvo en las sociedades donde se implementó y se desarrolló. La costa de Oaxaca se caracteriza por la relación de las sociedades con su entorno marítimo, desde su frontera con el actual estado de Guerrero hasta el istmo de Tehuantepec, resguardada por la Sierra Sur. En el interior de este litoral se encontraba un escenario constituido por grupos étnicos variopintos, una desgarrada forma de relaciones sociales y condiciones geográficas que permitían aprovechar sus 3 nichos ecológicos, costa, selva y bosque. Esa diversidad permitió una complementariedad económica que dio pauta a su configuración cultural desde inmemorial tiempo, aunque tomando ciertas particularidades en el periodo colonial, lo que hace más complicado el estudio del conjunto. Bien, aquí podemos ver un poquito lo que había antes de la llegada de los españoles. Esta es la conformación sociopolítica del reino soberano de Tepec, uno de los reinos que podía hacerle contraparte a los mexicas o a la Triple Alianza en el sur de lo que conocíamos como Mesoamérica. Y a la llegada de los mexicas, esta es la forma en que se contrae el imperio de Tepec. Y también Tehuantepec le empuja un poco, ¿no? Digamos, Tututepec, Mixteco, Tehuantepec zapoteco y los mexicas náhuatl, ¿no? Y entonces esa relación va a reconfigurar un elemento productivo que generaban los excedentes regionales
pero no va a desarticular la relación tributaria. Simplemente va a cambiar el destino final de ese tributo. ¿Y qué tributaban? Oro, sal, gente para la guerra, tejuelos, algodón, mantas, etc. Y estas son un poquito las redes comerciales que existían antes de la llegada de los españoles, que articulaban la costa en su conjunto, y que vamos a ver que con la llegada de los españoles esta relación se va a interrumpir, y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero muchos de estos caminos prehispánicos se van a convertir en caminos reales, y van a articular la producción regional a estos mercados. Bien, con la llegada de los españoles a la costa oaxaqueña se inició un proceso de desintegración regional de los diferentes señoríos sometidos al reino mixteco de Tuxtepec, el cual había conformado una unidad espacial mediante un corredor tributario. Así, establecido el régimen español, esa unidad se resquebrajó y entró a conformar parte de una serie de conjuntos locales dentro de un sistema económico regional, que se articularon con las lógicas intrarregionales vertebradas en diferentes divisiones jurisdiccionales dentro y fuera del Imperio Español, posibilitando mantener el sistema funcionando. La conquista y evangelización española de Hispanoamérica a partir de la coronación de Felipe II se sustentó en el ideario de obtener una utilidad económica de esas tierras en favor de la monarquía católica. Bajo el régimen español, los dominios americanos fueron conducidos desde un pensamiento económico que alteró y echó a andar los medios de producción de la población autóctona, el mercantilismo español. En las zonas productoras, esa economía mercantil transformó la economía natural de los indios para extraer su plus trabajo y crear un excedente productivo en los géneros con valor de mercado en favor del capital comercial español. Su implementación y desarrollo siguió por poco más de 200 años y aunque debió tener un pequeño reajuste por el pensamiento ilustrado, siguió prevaleciendo la utilidad económica en favor de la Real Hacienda. Vale la pena advertir que aquí no se estudia el pensamiento económico de la época. Por el contrario, propongo analizar las formas en que el sistema económico colonial se puso en práctica en un espacio concreto y cuáles fueron sus significancias para las sociedades que ahí se asentaron. Para ello, la elección del abordaje se sitúa desde una perspectiva socioeconómica de corte cualitativo. De igual forma, esa perspectiva se hace visible en la enunciación diferenciada de la costa y costa, costa con mayúscula y costa con minúscula. La primera grafía hace alusión al espacio socialmente construido y apropiado, mientras la segunda se refiere al espacio natural. En este sentido, se advierte al lector que encontrará definidas las relaciones concretadas en Jicayán como Costa Chica por sus particularidades, sin entender que se extrañan exclusivamente a esa delimitación administrativa. Por el contrario, su interacción sobrepasa los límites jurisdiccionales. Asimismo, a Huatulco se le distingue como costa central por la misma situación. Y aquí podemos ver un poquito hacia la mitad del siglo XVI cómo se van conformando estas jurisdicciones administrativas. El puerto de Huatulco rápidamente va a ser aprovechado hacia la década, a mediados de la década de 1530, y por ende rápidamente, recuerden que todos los puertos son realengos, y por esa situación va a tener que tener una justicia mayor, en este caso primero un corregidor y después un alcalde mayor que va a aglutinar toda esta delimitación distrital. Y por su parte vamos a ver que Jicayán va a tardar más tiempo en conformarse como una jurisdicción administrativa, pero lo que podemos ver aquí que es una pequeña representación de la densidad demográfica que se va a encontrar en esta época. Vemos que el patrón de asentamiento todavía guarda una relación más estrecha con el entorno del litoral, pero si lo vemos un poquito más adelante, aquí, por ejemplo, en 1568, vemos que ya se va transformando esa organización poblacional. Vemos que la parte agropecuaria, que es la parte de Jicayán de la Costa Chica, los pueblos de indios se van introduciendo tierra adentro, a pie de monte o en las partes altas de serranía. ¿Y esto qué quiere decir? Pues cuando se introduce el cacao como empresa española para la producción, para satisfacer el mercado del consumo indígena, van a traer población africana, esclava, y evidentemente se van a asentar en las mesetas donde se produce el cacao. Después de la década de 1570 va a llegar el ganado, y esos negros van a ir transformándose en caporales o vaqueros, como le llamaban en la época, y van a asentarse en ese corredor de la franja costera, ¿no? Mientras que los pueblos de indios van a aparecer en las partes altas. Y aquí no pongo la representación de la población africana, porque es muy difícil cuantificarla en esta época. No hay padrones, no son tributarios, ¿no? Entonces pasan muchas veces desapercibidos por la fiscalidad de la corona. Muchas veces cuando aparecen es porque son cimarrones o amanceban a las indias o
no le pagan la producción indígena de los pueblos para satisfacer su reproducción cotidiana, y es ahí cuando lo podemos ver aparecer. Bien, acá, por ejemplo, vemos acá ya a mediados del siglo XVII, cómo prácticamente aquí está conformada la provincia de Jicayán. Evidentemente la población se concentra en la parte alta densamente ya, porque en el siglo XVII el algodón va a ser la mercancía que se va a producir por excelencia para enviarse a los mercados de consumo, como la ciudad de Oaxaca, la ciudad de Puebla, la ciudad de México y hasta Querétaro. Vamos a tener referencias que llegan. En cambio, la costa central, en la provincia de Huatulco, vemos que todavía hay asentamientos en la costa, y esto precisamente obedece a que es una zona de tránsito para mercancías de contrabando. En cambio, en las partes altas, aquí ya vamos a ver que empieza a haber una pequeña producción de grana cochilla, pero ahorita lo veremos. En esa tesitura, el objetivo central es mostrar la composición social de la costa oaxaqueña y cómo fue su incorporación a nuevos modos productivos regidos por el dominio español. Es decir, analizar las adaptaciones internas que generaron las fuerzas externas en la especialización regional del trabajo dentro del sistema económico colonial. De entrada, se puede adelantar que los indios aprovecharon las hendiduras que se creó en el sistema, por donde negociaron y desobedecieron las normas para sacar ventaja. En cambio, los españoles aprovecharon los huecos de un sistema político que les dejó actuar en favor de sus intereses con el objetivo de perpetuarse en el poder. En conjunto, se evidencian los resquicios del imperio. Y bueno, aquí una colega y amiga muy querida le daba mucho ruido esto de resquicios del imperio, ¿no? Porque evidentemente tiene una pequeña entrada o connotación que puede ser así como peyorativa, ¿no? Pero creo que en conjunto ya hemos coincidido 2, 3, 4 que resquicios creo que se entiende bastante bien como esas hendiduras crea el sistema por donde uno puede negociar y hacer convenciones, retomando un poco lo que decía Gibran hace unos días aquí, y sacar el sistema adelante, que la misma corona entendía que sin esos resquicios y sin esa amalgama y esa maleabilidad que tendría que tener en espacios de ultramar, no podía reproducir el mismo sistema, ¿no? Bien, en ese sentido vamos a ver cómo ya hacia la última parte del periodo colonial, en la segunda mitad del siglo XVIII, tras una política, digamos, metropolitana que abre el comercio del Pacífico a navíos sueltos desde la metrópoli en 1738, la zona de tránsito de Huatulco se va a desarticular, ¿no? Y vamos a ver que la costa de Nueva Cuenta, además de que sufre ataques piratas en 1616 y 1697, que los hacen introducirse adentro, vamos a ver que pues, esta zona de tránsito ya se desarticuló. Y lo mismo va a pasar en Jicayán. Evidentemente la población afrodescendiente va a seguir en la meseta, mientras que los pueblos, a partir de esta política agraria de finales del siglo XVII, de la segunda fase de composiciones, va a buscar independizarse de sus cabeceras de república y fundar pueblos nuevos, ¿no? Entonces vamos a ver que prácticamente de los pueblos que habíamos visto en el 1617 se van a volver prácticamente 56 pueblos de república, ¿no? Con cabildo y con autoridad. ¿Y esto qué implica? Que también van a pugnar por su poder político para poder tener la capacidad de controlar la producción, el flujo tributario y no depender de un tercero, que en este caso sería la cabecera de la república, ¿no? Bien, desde esa perspectiva considero que podemos entender con un poco más de claridad la importancia que tuvo la costa oaxaqueña dentro de las relaciones entabladas entre diversas sociedades delimitadas geográficamente por el Océano Pacífico y las montañas de la Sierra Sur en el sureste de México. Relaciones vinculadas a otros espacios del orbe que tuvieron significancia dentro de los ámbitos socioeconómicos e incidieron en las transformaciones sociales y culturales a lo largo del siglo XVI al siglo XVIII. En esta relación espacio-tiempo se verá un cambio en la importancia de las mercancías que dieron pauta a formas diferenciadas de sociabilidades. En sus entrañas se ve cómo se conjugó un vericueto de convenciones entre personajes, instituciones, prácticas comerciales y paisajes. Quiero enfatizar que este estudio se sitúa desde la perspectiva de los indios, sobre todo en los cambios y continuidades en sus estructuras internas como resultado de la interacción profunda con el mundo occidental. En este entramado, la hipótesis central trata de responder cómo el sistema económico colonial alteró las relaciones socioeconómicas en la costa oaxaqueña. Para responder es necesario sopesar los diferentes grados en que el devenir de ese régimen impactó la estructura social en el litoral del obispado oaxaqueño. Establecer un estudio de larga duración permite visualizar cambios, adaptabilidades dentro del funcionamiento del sistema que engendró un nuevo ordenamiento social.
En este plano argumentativo se muestra que en el caso de las sociedades costeras, el sistema colonial dio paso a la conformación de dos tipos de especialización regional del trabajo, una agropecuaria y una zona de tránsito. Pero ¿qué producían, no? Entonces aquí vemos una pequeña descripción de lo que se encontraba en los diferentes nichos ecológicos, ¿no? En el litoral, así que en el mar, el caracol púrpura. Un tinte bastante apreciado en la sociedad mesoamericana y también por la europea, pero en la cual era muy difícil tener el control de la producción. ¿Por qué? Porque hay que entrar en cuadrilla, hay que entrar con la madeja del tejido, que no se moje con agua salada porque si no el tinte ya no agarra, hay que meterse en los riscos, es peligroso, hay que hacerlo siempre que la marea está baja, y es un conocimiento que solamente tenían los indígenas. Entonces no puede entrar al mercado español, ¿no? Entonces queda en un mercado interno, la población indígena, con una tradición textilera que va a seguir reproduciendo ese sistema de tintura que llega hasta la actualidad. Por otro lado tenemos las franjas salineras, que se ven aquí en Jicayán, pero que es de menor calidad que las que vamos a encontrar en la zona chontal, que se vincula a la alcaldía mayor de Tehuantepec, porque no necesita intervención humana para que cuaje, y por ende es más blanca y de mejor calidad, y es más preciada también a la vista, no por el español. Luego en la parte intermedia vamos a tener el algodón y el cacao, ¿no? El algodón es bien curioso porque va a entrar en una simbiosis con el maíz o en la técnica de la milpa, que es una técnica agrícola mesoamericana, donde el algodón se va a sembrar justo en el momento que se rompe la vara del maíz. ¿Por qué? Porque mientras se seca la mazorca, el algodón va a retener la humedad del sereno, el amanecer, y se va a poder reproducir, ¿no? Es una planta también bastante utilizada todavía en la época, ¿no? Y hay una característica que es un algodón endémico, ¿no? Que se llama poguchi, por el color de coyote. Bueno, en las partes altas, pues la grana cochinilla, ¿no? Que va a ser la producción por excelencia ya en el siglo XVIII, que desde el siglo XVI va a tener ahí unas referencias que se produce, pero sin grandes repercusiones, porque el centro productor por excelencia es Puebla Tlaxcala, ¿no? Ya a finales del XVI se abandona y se va trasladando hacia Oaxaca, y hacia 1630 ya vemos que, por ejemplo, Cuquila está pidiendo que el oficial mayor no les obligue a pagar el repartimiento con granos, ¿no? Ya sabemos que eso va a continuar, y de hecho se va a perfeccionar en el siglo XVIII. Y aquí un poquito vamos a ver las temporadas, cosechas intermedias, menores, de grana cochinilla, enero, febrero, julio, agosto, un poco la fuerte, pero sin ser la principal porque es época de lluvia, y evidentemente ya el otoño e invierno va a ser la fuerte, ¿no? El algodón, y por ejemplo, esto es de la siembra, ¿no? La cosecha, ¿no? Aquí vemos que se combina el algodón, el caracol púrpura y la cosecha de sal, ¿no? Luego vemos marzo, abril, caracol púrpura, sal, algodón, un poco de grana cochinilla, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tradicionalmente se ha pensado que una economía campesina puede trabajar hasta 265 días al año. ¿Y entonces qué hace el resto de ese tiempo? Pues nada, ¿no? Es una economía que no busca la acumulación de capital, ¿no? Simplemente la subsistencia. Está en una lógica diferente de la capital, ¿no? Y entonces para el español es un tiempo ocioso, perdido, ¿no? Que hay que impulsar al niño a la vida industriosa con el repartimiento, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues extraerle ese excedente que se crea para introducirlo al mercado, ¿no? Bien. Y por ejemplo, es la representación de un pueblo ahí en la Costa Chica, en la parte alta de Altepec, a 1730, que prácticamente pueden ver que es enteramente un pueblo productor de grano, ¿no? El nivel de, digamos, cadena productiva se puede apreciar, ¿no? Vemos en el centro del pueblo la iglesia y la casa de cabildo. Vemos implementaciones tecnológicas como estos toldos que están ahí en la parte superior izquierda, mano de izquierda, sí, y en esta parte derecha, ¿no? Que son implementaciones tecnológicas que permitían aumentar la producción porque protegían al nopal de la lluvia o de las heladas, ¿no? Entonces ahí era más eficiente todavía el sistema. Y vemos cómo se está secando, matando al insecto, y vemos aquí algunos cargadores, ¿no? Hasta menos. Entonces, es un pueblo enteramente granero. ¿Y qué pasa cuando se vuelve monocultivo? Un producto en una población ya no pueden ser autosuficientes,
porque si hay malas cosechas, si hay una crisis agrícola por mal temporal, por heladas, por lluvias, etcétera, no son capaces de tener las herramientas para hacerse de su propio sustento. Ya no cultivaban la milpa, ¿no? Entonces todo el producto que necesitaban lo compraban a partir de las ganancias que obtenían de la grana. Entonces evidentemente eso, por ejemplo, ocurre actualmente con el mezcal, ¿no? Se ha vuelto monocultivo, la gente ha dejado de sembrar milpas y si pierden la cosecha, pues ya no tienen forma de recuperarla. Bien, ahora vayamos a la otra parte. Bueno, perdón, nada más lo voy a poner acá para que veamos esto, ¿no? Entonces, por un lado, la Mixteca de la Costa se constituyó primero como un espacio agropecuario volcado en la producción de cacao hasta finales del siglo XVI, una producción realizada por los indios, pero dirigida por españoles. Después, en el siglo XVII, el algodón entró a formar parte de los circuitos comerciales para satisfacer la demanda interna del reino. Y por último, al llegar el siglo XVIII, la grana cochinilla apareció para volverse la mercancía dominante. Además, la meseta costera dio pauta al surgimiento de las haciendas volantes a partir del arrendamiento de tierras para gostadero, en su mayoría perteneciente a los castrales. Por otro lado, la parte central de la costa, por sus características geográficas y su propensión estratégica, dio cabida al establecimiento de un puerto comercial en Huatulco, transformándose en una zona de tránsito y estrechando relaciones económicas de la cara al Mar del Sur, por donde ingresaron mercancías de forma legal e ilegal. Al erigirse Acapulco como puerto oficial para el comercio con Filipinas, el puerto de Huatulco pasó a segundo plano, pero fue reconocido como un resquicio por donde se podía introducir mercancía de contrabando, sobre todo al quedar clausurado el contacto intervirreinal entre el Perú y Nueva España en 1634. Y bueno, acá vamos a tener, les voy a pasar rápido porque me queda poco tiempo, un poquito algunos derroteros a mediados del siglo XVII que nos hablan de la agencia de los puertos secundarios por la costa occidental americana, pero yo me concreté en Oaxaca. Y por ejemplo, aquí podemos ver la construcción de las rutas marítimas que engloban las tres vertientes que articulaban el imperio, que es la del Mar del Sur, Nueva España, Perú, la transatlántica, evidentemente la carrera de India, y la nave de China, ¿no? Y en concreto, la costa oaxaqueña va a tener un papel importante desde 1535 hasta 1573 como el puerto que va a entablar las relaciones comerciales entre Nueva España y Perú. Primero, hacia 1560, la corona da una libertad comercial entre Nueva España y Perú por la necesidad de satisfacer de mercancías al cono sur. Pero el cono sur rápidamente va a aprovechar eso, la producción de vino tan temprano como 1560 va a entrar rápidamente al mercado novohispano, pero algo va a modificar totalmente la relación comercial que va a ser el descubrimiento, bueno, no el descubrimiento, la aplicación del método de amalgamación para la producción de plata en Pachuca hacia mediados del 1550, y que pues, en 1564 se descubren grandes vetas en Huancavelica de azogue, y eso va a transformar la relación. Todo el azogue, no todo, pero gran parte del azogue que va a entrar a Nueva España va a venir del Perú. Si bien va a existir el monopolio real desde Almadén, no va a ser capaz de satisfacer la demanda de la mina novohispana o de las minas novohispanas, no porque no haya sido suficiente, sino porque había una mala administración. Se tenía que vender en la moneda pública de contado y los mineros no tienen capital suficiente para comprarlo de contado, donde el precio era muy variado, podía costar hasta 300 pesos el quintal. Y intentan de regularlo a 82 pesos el quintal, a finales del siglo XVI. Entonces, ¿qué hacen los comerciantes limeños y mexicanos? Pues la venden a plazos, los mineros, ¿no? Entonces eso pues, va a redefinir las relaciones económicas que se van a dar al interior de los dos distintos virreinales, ¿no? Y aquí Oaxaca pues, va a entrar a ser un resquicio, ya sin la importancia que va a tener anteriormente, porque va a ser desplazado por Acapulco, pero evidentemente va a entrar a azogue por Huatulco para tratar después de llegar a Acapulco estas naos y a partir de eso reexportar mercancías asiáticas a estas plazas de consumo del sur. Y Oaxaca pues tiene tres puertos. Este es Puerto Escondido, que no era apto para fondear por ser mar abierto y tener mucho tumbo.
Este es Puerto Ángel, que tiene buen resguardo de vientos, pero tiene poco anclaje, poca profundidad para anclar. Y pues este es Huatulco, ¿no? Uno de los mejores puertos porque resguarda de vientos, tiene población que pueden satisfacer de víveres, tiene agua dulce y tiene un buen fondadero, ¿no? Y la parte de la Chontalpa, que también va a ser bastante visitado. Y evidentemente a mediados del siglo XVII, bueno, desde 1579, Francis Drake va a hacer la circunnavegación y va a alertar a la corona para que tengan presente que tiene que defender el Pacífico. Después, en el siglo XVII, pues, va a aparecer el pirata propiamente y, sobre todo los ingleses, van a perseguir estos derroteros que eran como secretos de Estado, que van a dar cuenta de estos puertos para que hubiera una dinámica de agencia en estos espacios para poder la navegación, abastecerse de víveres, de agua, etcétera, reparar embarcaciones. Pero los ingleses van a capturar a algunos de estos derroteros y los van a aplicar a su propio conocimiento, ¿no? Hay una serie ya bastante trabajada de los que elaboró el cartógrafo Hank, que se resguardan en el Museo Británico, y este es un ejemplo de cómo se refieren al caso de Huatulco y a la Chontalpa, ¿no? Dicen que prácticamente era el principal puerto que conectaba con el Mar del Sur, que hay madera para reparar los barcos, que hay alimento, hay agua, y evidentemente en la zona Chontalpa, pues dicen, aquí está el poder político español, ¿no? Así como que no se metan ahí, vayan a Huatulco. Bien, y es un poquito la relación, vamos a tener que, si bien debemos entender que es el contrabando, no podemos, digamos, ponerlo anacrónicamente. Lo que vamos a tener en el siglo XVI es comercio ilegal, sobre todo la sobrecarga de mercancía o la carga que viene fuera de registro. Vamos a encontrar después de 1634, evidentemente ya va a ser el contrabando, pero lo vamos a encontrar en dos vertientes. Las arribadas maliciosas, es decir, todo barco puede argumentar una arribada por peligro justificado de un ataque enemigo o de problemas en la embarcación o un temporal. Pero se, digamos, llama maliciosa por falsear testimonio, ¿no? Para llegar a un puerto en el que no se tenía licencia para llegar. Y a finales del 17 y principios del 18 vamos a encontrar un comercio directo, que ya va a salir de puertos secundarios desde el cono sur, tratando de ingresar a puertos novohispanos, sobre todo con el cacao de Guayaquil, ¿no? Que va a haber toda una empresa especializada con los comerciantes mexicanos, los Sánchez de Tagle, con Guayaquil para introducir grandes carrazones. Y al final, pues la corona trata de retener este contrabando y crea el juzgado, un juzgado privativo de arribadas por la Mar del Sur, a cargo de Juan José de Linaje, que pues, va a ser todo un personaje de principios del siglo XVIII, porque va a ser administrador de alcabalas, alcalde mayor de Puebla, otras tantas cosas, ¿no? Pero evidentemente al ser juez de alcabalas va a entender bastante bien dónde están los caminos, ¿no? Y va a querer agarrar y comisar toda la mercancía que entra. Con el cacao, como sigue siendo recurrente, lo que va a hacer, que ya se hacía en otros lados, es quemar las embarcaciones si volvían a incurrir en ese comercio directo, ¿no? Para tratar de incentivar ese comercio. Y bien, bueno, aquí podemos ver un poquito los caminos que articulaban todo este entramado productivo, que prácticamente el contrabando hacia finales del siglo XVII va a tener otra modalidad muy peculiar que también se va a dar en Perú, que es extraviar caminos, ¿no? Es decir, tomar caminos secundarios, salirse de los caminos reales para no ser detectados. Y eso genera también encadenamientos muy interesantes de gente que tiene que acondicionar esos caminos, de dónde pueden proveer alimento para las mulas, porque imagínense que es cargar, por ejemplo, 1.800 quintales de soya o 200 cargas de cacao. O sea, es una ingente de mulas, de recuas, que tienen que atravesar estos terrenos que tienen que ir desde la costa, subir por la Sierra Sur, llegar a Oaxaca y de ahí introducirse a la Ciudad de México, ¿no? Vamos de 0 metros del nivel del mar hasta 2.200 en la Sierra Sur, 1.600 en la Ciudad de Oaxaca y 2.200 en la Ciudad de México, ¿no? Y no en todos era factible, como en Perú, que entraran las mulas, ¿no? Entonces muchas veces también iban también indígenas, ¿no? Y bien, al final pues, les comentaba que se desarticula este comercio, entra
los Borbones y trata de regular el repartimiento de mercancías en 1752. No se logra, viene de la implementación de intendentes y la creación de las subdelegaciones. Esto transforma la relación porque se va a prohibir en el artículo 12 el repartimiento. Aunque no desaparece, sigue en operación, sí va a reconfigurar un poco la relación económica en los espacios locales porque el capital comercial español se va a retirar de esos espacios, ¿no? Entonces, mucha de esa población regresa a su economía de subsistencia y mucha de ella lo sigue haciendo hasta el día de hoy, pero se sigue viendo como población atrasada, ¿no? Rezagada económicamente. Y bueno, ya cerraría y ya, si quieren, platicamos más en breve.